Hola, buenos Buenos días a días. todos desde la playa. El primer día desde que llegamos que tenemos sol, pero solazo de 30 y pico grados. Bueno, aquí estamos en la playa privada del hotel. La verdad es que toda la costa es privada, en la costa de Durres. Solo hay pequeños trocitos que van al mar que es público y el resto se ha de pagar. Los hoteles tienen pagados sus zonas y así está. Bueno, ayer a mediodía llegamos a Tirana, una carretera muy caótica, conducen muy mal, sin respetar. La ciudad muy caótica, la conducción, muy caótica. Hablábamos de la carretera. Sí, por la entrada a La la ciudad. carretera muy caótica porque no respetan señales, se meten por todos sitios, bueno. Y la ciudad, pues bueno, recordaba un poco las ciudades tipo Túnez, Tunisia, todos estos sitios. Encontramos enseguida la plaza donde habíamos quedado con el free tour que habíamos contratado, un free tour de Civitatis, y nos fuimos a comer. Eran bastante tarde y nada, fuimos a un fast food que estaba a tope, a petar, y a lo que encontramos como mejor. Comimos por 10 euros, la verdad, la mar de bien, una pizza que no nos acabamos, José Luis una hamburguesa con patatas, en fin, muy bien. Bueno, se puso Luego, a llover bastante copioso, y a la hora de encontrarnos con la guía éramos, antes nos fuimos a una cafetería, a un café típico. Estuvimos ahí tomando café y descansando un rato, pues estaba de fábula. sí, bueno, son los cafés que hay por todas las zonas del este, que son, pues como había en Rumanía, cafés con sillones donde la gente llega, se instala, no te dicen nada aunque estés 2 horas con un café. Los cafés muy buenos porque tienen mucha influencia italiana. Y había uno que no sé cómo se llamaba, que llevaba canela y nata, ¿cómo era? Un mocachino. Un mocachino. Y bueno, la mar de bien. Pues esto, se puso a llover después muchísimo y nos encontramos en los bajos de la ópera. Las óperas que están en todos los países donde pasa el régimen comunista, y la verdad es que había mucho free tour en ese momento, en varios idiomas, y el nuestro en español éramos 20-25 personas. exacto, éramos bastante gente. Nuestra guía encantadora se llamaba Julia, pero no con J, con XH, XH, sí. que es Julia. Sí, encantadora, la verdad. Hicimos un primer encuentro debajo de los soportales porque llovía, donde hablamos del país, de la demografía, de su historia, del régimen político. Hablaba muy bien español, cosa que también se agradece, aunque decía que no lo había estudiado, pero yo creo que si no lo había estudiado, había visto muchas telenovelas en español. Nos dijo que mucha gente que aquí entiende el español es por las telenovelas y por la Y por la casa casa de papel. de papel. Bueno, pues hablamos bastante de la demografía. Es un país de 3 millones de habitantes, de los cuales 1 millón está en Tirana. Y del régimen político, es un país muy joven. Se independizó en 1912. Hablamos de que había nacido la madre Teresa de Calcuta en Albania. Lo que pasa es que cuando después se dividió el país, la zona donde ella nació, a posteriori, es Macedonia. Pero bueno, muy interesante, la verdad. Estuvo muy pendiente de nosotros, atendió todas nuestras preguntas. Después fuimos visitando los sitios principales, la mezquita, la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, el barrio bueno, que es donde vivía el dictador. Fuimos a un parque donde estaba parte del muro en Berlín, y yo creo que para que se acuerden de lo que... Acordarse de la dictadura que tuviesen. La dictadura fue muy cruel en este país. Apresaron y mataron a muchísima gente que estaba en contra, o que al menos se había manifestado en algún momento en contra del régimen comunista. Creo que el mundo ha de aprender mucho de estos regímenes dictatoriales que se disfrazan de que sirven al pueblo, pero sirven solamente para los que lo dirigen, porque estamos hartos de verlo en todos los países donde ha caído el régimen comunista. La gente ha sufrido muchísimo. De hecho, yo lo compararía con nuestra dictadura, totalmente. Lo que pasa es que aquí han sido bastante... se han espabilado mucho. Hubo un monumento, la pirámide, donde la hizo el dictador de ellos, el dictador comunista. Se puso
estatua y todo arriba. Y en el 91, que cuando se rebelaron, tiraron la estatua, tiraron todo. Bueno, es el Valle de los Y Caídos la al uso. pirámide se ha quedado a medio construir. Pero Y la- está en el pleno centro de la ciudad. La pirámide ahora se usa para encuentros de jóvenes, cosas de jóvenes, pero allí por supuesto que ya ni está ni la estatua, ni el dictador, ni nada. Y lo viven con toda paz. La casa donde vivía, que había toda una zona donde no se podía entrar, o sea, todo el barrio donde vivían los dirigentes No se podía entrar. estaban controlados por la policía y no se podía entrar. Ahora es una zona de ocio y de salida y de bares y tal. Y la paradoja muy graciosa es que delante de la casa del dictador, que ahora es del gobierno, pero que no hay nada, ni se puede visitar, es un chalet inmenso rodeado de jardines, hay un Kentucky Fried Kitchen, bueno, la paradoja de que el capitalismo enfrente... Y tiendas de lujo. Exacto, y tiendas de lujo, pues de marcas, ¿no? Y como curiosidad, en todo el país hay construidos 170.000 búnkers. Bueno, que Muy eran pequeñitos. Eran no búnker que no cabía nadie porque era solamente para los dirigentes. Propaganda. Exacto. Sí. Bueno, y muy interesante Tirana, la verdad. Se nos hicieron las 9:30 de la noche. Fuimos a tomar algo, a cenar. Por cierto, no había donde aparcar y aparcamos en un parking que Muy barato. al precio de aquí. Aquí el sueldo medio son 600 euros al mes. Con lo cual, claro, la vida pues está con arreglo a ese sueldo. Y nada, llegamos a casa bastante, o sea, al hotel, bastante cansados y un poco constipados de la lluvia, porque no dejó de llover en todo momento. Y nada, pues hoy se agradece mucho el sol y lo bien que estamos y vamos a empezar un día de playa. La verdad que es un país que merece la pena visitar antes de que el turismo se dispare más aquí, porque la verdad es muy interesante y tiene mucha historia que conocer. Esto es lo que tienen más claro cuando hablan, ¿no? Que están viendo que puede haber como un filón con el turismo. Lo que pasa es que es un país que todavía aquí el inversor es el italiano y el griego. También como contradicción, ellos tienen petróleo, pero como no tienen refinería, ellos están el petróleo, pero se lo llevan fuera, lo refinan y cuando lo compran Más caro. Bueno, estas cosas que pasan en los países. Y luego una cosa también muy anecdótica, que cuando el régimen comunista cayó, el Parlamento nombró a una persona como rey, como príncipe de Albania. En realidad no es de origen noble. Y entonces no tiene ninguna representatividad ni es ninguna figura, pero ellos tienen un rey que sigue siendo el rey del que nombraron rey, pero que bueno, no nace de ninguna nobleza. También es curioso, ¿no?, que se haya mantenido esta figura desde el año 91. Se le reconoce el título, pero no tiene ningún poder. Ni nada, o sea, no tiene representación porque no viene de la nobleza. Así que nada, a ver cómo se avecina el día de playa. Muchos besos. Adiós.